Muy buenas tardes, vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio, para que se conecten todos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos a todos para dar inicio a este webinar sobre herramientas y soluciones jurídicas en tiempos de crisis para la gastronomía. Queremos primero dar la palabra a Máximo Picayo, presidente de la asociación. Mi nombre es Javiera Monte y soy la gerente general de Achiga. Máximo, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Achiga, en su afán por tratar de entregar herramientas al sector gastronómico, a nuestros socios y también, por supuesto, a la industria, ha organizado este webinar con 3 destacados abogados de 2 importantes estudios jurídicos especializados en temas de crisis. O sea, hoy día, qué duda cabe que nuestro sector está viviendo la crisis más importante de toda su historia. Y nos pareció que era muy relevante poder poner herramientas a toda nuestra sociedad, como digo, también a la industria, para poder seguir un camino que permita sortear esta crisis, que seguramente en la medida que estemos mejor preparados la vamos a poder pasar de mejor manera. Agradecemos a Paula Ursúa, a Luis Ramiro Moya y a Raúl San Martín, quienes van a hacer exposiciones de todo lo que existe hoy día como herramientas legales. A veces los que no estamos muy habituados a los temas legales y menos a estas crisis, ¿no es cierto?, no conocemos cuáles son las herramientas que existen. Siempre tenemos ese temor de lo que puede significar una quiebra de una empresa. Todas estas leyes, la ley de quiebra y la ley de reestructuraciones, son leyes bastante nuevas, que tienen muchas herramientas que podrían ser de utilidad, de manera de poder salvar muchos de los negocios que hoy día pueden estar pasando algún momento de dificultad. Así que Javiera va a hacer la presentación de nuestros participantes y vuelvo a agradecer la disposición que ellos tienen para poder ayudarnos. Un pequeño paréntesis que quiero hacer para que también todos lo tengan claro. Achiga siempre ha tenido asesoría. Nosotros contamos con asesoría legal en temas laborales, en temas tributarios, en temas de todo lo que es patentes, resoluciones sanitarias, en que generalmente estamos apoyando a la industria y estamos poniendo a disposición de nuestros socios a estos profesionales, de manera que ustedes puedan, digamos, tener un apoyo jurídico
siempre nosotros vamos a estar en los temas generales y cuando ya se trata de una situación particular, ¿no es cierto?, puedan acudir a ello en forma particular, pero estamos siempre validando profesionales que están totalmente calificados en los temas que estamos exponiendo. Así que los dejo con Javiera para que haga la presentación. Bien, ahora voy a presentar primero a los tres panelistas para las distintas actividades que vamos a tener. Primero, quiero presentarles a Paula Urzúa. Ella es Paula Urzúa Valtera, es abogada de la Universidad Diego Portales, del estudio Urzúa y Asociados, directora legal de Reset Chile. Ya desde hace 15 años se ha especializado en procedimientos concursables, partiendo con la antigua ley de quiebras, asesorando a síndicos de quiebra y acreedores, y ya desde hace 10 años se dedica en forma exclusiva a la asesoría de personas y empresas deudoras al amparo de la nueva ley, que es la que hoy día nos va a detallar. Tiene su estudio hace 23 años y siempre ha ejercido libremente la profesión. Además, es directora del área legal de la empresa Reset Chile, empresa financiera, contable y legal especialista en acuerdos de reorganización. Paula nos va a hablar sobre el salvataje de las empresas en tiempos de crisis de la ley 20.720. Le damos la palabra a Paula y luego presento a los otros dos panelistas. ¿Y me escuchan? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias Máximo y Javiera por esta instancia y a los que participan hoy de este webinar. Tal como señaló Javiera, yo soy abogado, me especializo en procedimientos concursales, llevo más de 15 años en esto y me ha tocado ver diferentes crisis económicas en diferentes sectores de la economía, pero nunca una crisis de esta magnitud, y además que está afectando al mundo entero y a diversos sectores de la economía. La crisis económica tiene diferentes formas de enfrentarse. Yo particularmente, junto con mi equipo, lo hacemos ocupando las herramientas contempladas en la ley 20.720, que contempla los famosos llamados procedimientos concursales. Los procedimientos concursales son herramientas específicas que nos entrega el legislador para enfrentar tiempos de crisis económica generada por diversos factores y que llevan a las empresas y a personas a un estado de cesación de pago y, en definitiva, a la insolvencia. Hoy quiero hablarles en términos muy sencillos, no en latín antiguo, sino que en castellano, acerca de estas herramientas que contempla la ley para salvar situaciones de crisis económica. Una empresa puede encontrarse en una situación de cesación de pago o de insolvencia por diferentes motivos. Algunos ejemplos: la mala administración, términos de contratos que sostenían el flujo de la empresa, crisis en determinados rubros económicos, o razones de orden extraordinario que son hechos sobrevinientes no esperados, que van a afectar ciertos rubros de nuestra economía, muchos o todos los rubros, como es lo que está sucediendo hoy en Chile y en el mundo entero. Hoy, particularmente en Chile, la crisis económica partió fuertemente cuando el país se vio enfrentado a una crisis social que golpeó varios sectores de la economía, para luego venir a rematar con esta crisis mundial generada por la pandemia a raíz del COVID-19, que hasta hoy, y quién sabe hasta cuánto tiempo más, sigue afectando a grandes sectores de la economía, como es el caso de ustedes, el rubro gastronómico, se ha visto muy afectado, el turismo, las empresas organizadoras de eventos, la hotelería, bueno, también el transporte y el retail ha caído en esta problemática. A ver, el título elegido para este webinar tiene que ver con la génesis de esta ley de las que hoy les vengo a hablar, que es la ley 20.720. Salvataje de empresas en tiempo de crisis. ¿Por qué salvataje? La ley 20.720 vino a reformar la antigua ley de quiebra. Ya en el año 2014 se hizo esta reforma a propósito de la crisis económica que se arrastraba desde el 2008 al 2009, donde había un gran porcentaje de empresas en estado de cesación de pago. Y por ello, esta ley se llamó Ley de Salvataje de Empresas. Esta ley vino a facilitar los procedimientos concursales para llevar a cabo los procesos considerando la necesidad de una mayor protección por parte de la ley o mejores herramientas de parte del legislador para las personas o empresas deudoras, quitándole el nombre de quiebra y denominando la ley de reorganización, liquidación de empresas y personas.
No, la ley 20.720 o de insolvencia y reemprendimiento contempla varios procedimientos concursales, pero yo solo me voy a referir a dos de ellos, por ser estos los más relevantes y los atingentes a esta reunión. El procedimiento concursal de reorganización y el procedimiento concursal de liquidación. ¿Qué es el procedimiento concursal de reorganización en términos sencillos? Es un procedimiento judicial cuya finalidad es reestructurar los pasivos y los activos de una empresa cuando ésta es viable, es decir, cuando la empresa tiene un negocio que puede y que quiere seguir continuando, cuando el negocio está operando. El acuerdo de reorganización es una herramienta legal para salvar una contingencia en caso de cesación de pago o de insolvencia, cuando la empresa, como dije antes, tenga un negocio viable. Y además que pueda seguir operando, que tenga operación, pero que para recuperar su capital de trabajo necesita tiempo. La deuda que se reorganiza es solamente la deuda balista, es decir, aquella deuda que no es primera clase. La primera clase tiene que ver con la liquidación. La primera clase tiene que ver con la deuda fiscal, tiene que ver con la deuda de las leyes sociales, tiene que ver con deuda de trabajadores, pero no la deuda de los balistas, que es la deuda que en definitiva se reorganiza. Hoy día, como efecto de la crisis mundial, la economía entera se ha visto afectada y hay grandes sectores económicos afectados, y en especial empresas relacionadas al rubro gastronómico como ustedes, el turismo, hotelero, eventos, se han afectado en su capital de trabajo, cayendo en cesación de pagos con sus acreedores. Pues bien, una de estas herramientas que nos sirve para asegurar la viabilidad de la empresa y salvar una contingencia de insolvencia y que está contemplada además en nuestra legislación, es justamente el procedimiento concursal de reorganización. ¿Y qué significa acogerse a este procedimiento? Significa que vamos a pedir repactar la deuda con nuestros acreedores, otorgándose nuevos plazos para enfrentar el nuevo escenario específico al que se enfrenta la empresa que solicite acogerse a este procedimiento, y así poder cumplir con sus obligaciones, pero no en la forma primitivamente pactada, sino que en la forma que esté acorde al nuevo escenario que se está viviendo, y el que se proyecta viviremos, el que se calcula unos 2 años más, dependemos qué tan rápido trabajen en el fondo los laboratorios. Imagínense ustedes, los que están en el rubro de restaurantes, ¿cuál es el aforo que tenían antes? 100%, hoy día el 25% en una primera etapa, y quizás cuánto va a durar esta primera etapa. En realidad, la realidad cambió, no solo para las empresas, no solo para los deudores, sino que también para los acreedores. Por eso es que juntos debemos enfrentar este nuevo escenario, por eso es que esta ley propone llegar a nuevos acuerdos para poder cumplir con las obligaciones que de buena fe nos comprometimos a cumplir en un cierto escenario, pero adaptadas ahora, tenemos que ofrecer un nuevo pago adaptadas a un nuevo escenario. Es el escenario que hoy día estamos viviendo. Ahora, metiéndonos en un poco en materia un poco más técnica, pero que yo considero que es importante que ustedes conozcan, les voy a hablar de los requisitos necesarios para someterse a un procedimiento concursal de reorganización, o lo que considero yo que es razonable pensar para acogerse a un procedimiento concursal de reorganización. Primero, que la empresa quiera y pueda seguir operando, es decir, que la empresa sea viable, que tenga un negocio que esté operando, que su estructura de pasivos le impida seguir operando normalmente, es decir, que tenga una carga financiera lo suficientemente grande que no la deje operar, es decir, que no tenga ese capital de trabajo que tenía antes para operar, y tener una deuda que no sobrepasa a la facturación de más de un año de la empresa, porque con una mayor deuda ya se está más cercano a un proceso de liquidación, porque en el fondo aquí estaríamos pagando unos 10 años la deuda, trabajando solo para pagar. Entonces hay que escoger el momento, y esto es otra cosa importante, el momento preciso para reorganizarse. Como escuché muy bien a un veedor en una entrevista en la radio, diciendo, es mejor ir al médico con 37,5 de fiebre que con 40 de fiebre. A eso se refería. Elegir el momento preciso para reorganizarse. Y que la empresa por lo menos tenga 2 acreedores, porque si es uno, se puede enfrentar en otro tipo de procedimientos, negociaciones extrajudiciales, etc. Bueno, y contar además con un abogado que lleve el proceso, porque eso, aunque no es muy agradable ni ir al abogado, ni a un médico, ni a un dentista, si nos encontramos frente a un problema, si tenemos una enfermedad, tenemos que hacerlo, ¿cierto? Cuando se trata de un médico. En el caso de la empresa son enfermedades de insolvencia. Y quien resuelve eso es un abogado. En resumen, ¿en qué consiste la reorganización? En términos muy sencillos, consiste en convocar o llamar a todos los acreedores a un solo procedimiento para señalarles que ya no podemos seguir cumpliéndole la deuda en la forma que se mantenía con ellos en los términos primitivamente pactados, y que necesitamos formularle una nueva propuesta de pago. ¿Y dónde se discute esta propuesta? En un tribunal. Se discute en un tribunal porque es un procedimiento judicial, y es en una audiencia especial, donde van a comparecer
todos los acreedores en conjunto con la empresa deudora y el veedor concursal. Y este veedor es quien dirá en un informe que va a emitir justo antes de la audiencia, donde se va a votar este acuerdo, si es efectivo que este negocio puede seguir operando, es decir, que efectivamente es viable con este nuevo modelo de negocio que nosotros estamos planteando. Y si es posible que se cumpla con este nuevo plan de pago o propuesta de pago que la empresa deudora le hace a sus acreedores. ¿Cómo se inicia? Con una presentación al tribunal. Junto con esta presentación vamos a tener que acompañar una serie de antecedentes, porque tenemos que informarle de qué se trata la deuda de la que estamos hablando y que queremos reorganizar. Un balance, un prebalance, el listado de deudas, el inventario. Pero aquí hay una cosa muy importante y después van a entender por qué. Es el certificado emitido por un auditor independiente al deudor, que está inscrito en el registro de auditores externos de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Por qué es importante esto? Porque este va a certificar un pasivo que tiene la empresa. O sea, él va a certificar qué pasivo tiene la empresa. ¿Y por qué es importante esto? Porque él va a señalar el total de la deuda que tiene la empresa, que es la deuda que vamos a repactar. Y este auditor además va a señalar a los 3 principales acreedores que ustedes tienen. ¿Y por qué juega un papel importante en el proceso? Porque estos 3 principales acreedores van a señalar a quién quieren como veedor participando en este procedimiento. Ellos eligen al veedor. Que en el fondo las funciones principales de este veedor es informar a los acreedores si este negocio es viable y si el plan de pago que vamos a proponer es factible o no de cumplir. Y además porque estos 3 principales acreedores, como son los que tienen la mayor cantidad de deudas, siempre van a ser importantes para el quórum de aprobación del acuerdo. Ahora, ¿qué pasa después? Esta solicitud además la ingresamos en la superintendencia, y la superintendencia va a ser la encargada de notificar a estos 3 acreedores que van a elegir a este veedor concursal. Una vez votado el veedor concursal, se dicta la resolución de reorganización. Y esta tiene una importancia. Porque una vez dictada la resolución de reorganización, esta se va a publicar en el boletín concursal, que es una plataforma especial que está a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Antes la antigua ley se publicaba en el Diario Oficial, hoy se publica en este boletín concursal que es especial. ¿Y qué pasa ahí? Una vez que se publica, a los 30 días siguientes de esa publicación, se va a llevar a cabo esta junta deliberativa donde se van a reunir todos los acreedores a votar esta propuesta de pago que ustedes le están señalando. Es súper importante además estos 30 días, porque pasan varias cosas. Durante estos 30 días, que se puede extender a 90 con cierto quórum, la empresa se encuentra protegida de demandas. Y si existen demandas pendientes o tramitándose, estas quedan detenidas, quedan paralizadas. Y la ley a este fenómeno lo denomina protección financiera concursal. Y como ustedes van a estar protegidos, esto va a ser un tremendo respiro para que ustedes puedan negociar sin ninguna presión con sus acreedores. Esa es la idea de la protección financiera concursal. Durante este periodo la empresa, además, va a quedar intervenida por este veedor, que elige los 3 principales acreedores. Y este principalmente va a velar por los intereses de los acreedores y además va a avisar algunos pagos de la empresa deudora. Lo que ellos pretenden aquí el veedor es tener un control de los egresos que tiene la empresa, los gastos que hace. Y además este mediador es importante porque va a ser las veces de, este veedor va a ser las veces de mediador, o sea, va a ayudar a acercar posiciones para lograr acuerdos entre la empresa deudora y sus acreedores. Y una vez aprobado este acuerdo, ya que digamos todos los acreedores están de acuerdo, se vota el acuerdo, parte este acuerdo. Y se va a nombrar un interventor, que por lo general va a ser siempre el mismo veedor que formó el acuerdo, el que dura 2 años. Y la labor de este interventor es básicamente velar que el acuerdo se cumpla, visando los egresos de plata, las ventas de activos, endeudamiento de la empresa, que todo tiene un límite, lo va a avisar este interventor. Y va a informarle a los acreedores de su cumplimiento. Ahora, yo creo que es muy importante hablar de los beneficios que tiene este procedimiento. Primero voy a aclarar un error súper común y que la gente tiende a confundirse. El gerente o representante legal o el directorio, como sea que esté conformado estatutariamente la empresa, o el dueño, si es persona natural con voz de empresa, no pierde la administración del negocio. Él sigue operando como siempre, en las nuevas condiciones propuestas, con la salvedad que va a tener que rendir cuenta a este interventor y a los acreedores. Se reúne en un solo procedimiento a todos los acreedores, lo que significa que toda la deuda se discute en un solo tribunal, con un solo juez y un veedor, que es el encargado de llegar a estos acuerdos, en conjunto con el abogado de la empresa, que somos los que intervenimos ahí en la negociación. Vale decir, aquí es un solo flanco de ataque, o sea, tenemos un puro escudo para atajar las flechas. Solo un procedimiento.
Se reparte la deuda de acuerdo al flujo real actual que tenga la compañía. Y claro que va a tener que ser así, ya que las condiciones actuales en que todos estamos viviendo nos cambió el modelo de negocio. Nos cambió claramente las condiciones que teníamos primitivamente pactadas con los acreedores. No podemos seguir pagando la deuda como existía antes con las condiciones anteriores, las condiciones cambiaron. Podemos cambiar la condición de la carga financiera. Este punto es generalmente para las instituciones financieras. Aquí lo que se pide es rebajar la tasa de interés pactada y los créditos a corto plazo los podemos alargar. Y esa es una gran gracia porque una deuda que teníamos que nos está ahogando con nuestro flujo, la vamos a poder transformar en una deuda de largo plazo. Se obtiene un mayor plazo para el pago de la deuda. Esta es una negociación que tiene que ver con todo tipo de acreedores en general, para extender la deuda a un mayor plazo de tiempo. También se puede rebajar la deuda solicitando quitas a los acreedores, se pueden pedir rebajas de la deuda. Esto generalmente se puede negociar con los arrendadores y los proveedores, porque los bancos no dan quitas. Se puede obtener un periodo de gracia para el pago del capital. ¿Y por qué es tan importante esto? Esto varía de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Puede ser de un año y medio, 2 años. Yo he hecho acuerdos con 1 año y medio de gracia, con 1 año, con 2 años. Es decir, desde que se aprueba el acuerdo y hasta que parta el cumplimiento, no se paga nada. Se ofrece pagar generalmente a los bancos los intereses y a los restos de los acreedores se ofrece pagar el reajuste de la UF. Este periodo de gracia, ¿para qué les va a servir a ustedes? Les va a servir para poder recuperar su capital de trabajo, para poder volver a tener caja, para poder operar. Y esto también es importante, para mí es relevante, que el acuerdo aprobado por la mayoría que exige la ley obliga a todos los acreedores, quieranlo o no. Por eso la importancia de este certificado del auditor que yo les señalé antes. Porque este auditor señaló toda la deuda que había. Y como señaló toda la deuda que había, el quórum que decide el acuerdo es el que participa en el procedimiento concursal, que muchas veces no son todos los acreedores. Entonces, lo que decía la mayoría se le va a aplicar a toda la deuda que está reconocida en este certificado, quiéralo o no, hayan participado o no. Y algo muy importante también, la eliminación de la empresa de los registros de deudores del boletín comercial, perdón. ¿Y por qué es posible esto? Porque una vez aprobado el acuerdo, la deuda se vigentea, ya que el acuerdo es un nuevo contrato firmado entre la empresa deudora y sus acreedores, por lo tanto nace una nueva deuda. Se nova la obligación, se cambia la obligación. Y como es una nueva deuda, está vigente, por lo tanto no hay mora. Lo que es muy bueno, porque con la copia del acuerdo aprobado y otras formalidades que la ley nos exige cumplir, nosotros vamos a los registros comerciales y estos tienen por ley la obligación de borrar el historial de mora de la empresa. Hay una nueva obligación, no hay mora, porque pertenecía a la antigua, por lo tanto, esta nueva obligación no tiene deuda, se borra el registro. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué incentivo van a tener los acreedores para querer aprobar un acuerdo de reorganización judicial que le están repactando la deuda, pidiéndole más plazo, pidiéndole quita, periodo de gracia, bajando tasas de intereses? Yo también me preguntaría lo mismo. Yo les voy a explicar por qué es importante para ellos. Porque el veedor va a emitir un informe justo antes de la junta, cuando yo les dije que iba a emitir un informe para dar a conocer las condiciones de este acuerdo, si era posible que se cumpliera en las condiciones planteadas. Y además va a señalar cuánto es la primera clase, es decir, la deuda del fisco, los finiquitos, los trabajadores, deuda previsional. Y si esta es muy alta, y los bienes para responder en caso de una liquidación no alcanzan a pagar a los acreedores balistas, que son los que pueden acogerse a este tipo de procedimiento, la única esperanza que tienen estos acreedores es que su crédito se pacte, aunque sea en condiciones mayores a las que tenían antes. Entonces, ese es el incentivo de los acreedores balistas, porque lo general, en una liquidación, no tocan nada. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa ya no tiene negocio? O habiendo negocio, no hay capacidad de pagar la deuda. No queda más opción que someterse a un procedimiento concursal de liquidación, que es el procedimiento que quiero referirme brevemente ahora. El procedimiento concursal de liquidación es un procedimiento que tiene por finalidad la liquidación de los activos de la empresa para pagar la deuda que se mantiene con los acreedores. Con el resultado de la venta de esos activos de la empresa, se va a pagar la deuda. Por lo tanto, esta es una forma de pago que establece la ley. Y la ley establece un orden de pago. Y siempre van a estar favorecidos los trabajadores. Se pagan primero los trabajadores, los sueldos, las indemnizaciones, las cotizaciones, y nuestro padre fisco, por supuesto, tiene preferencia.
Entonces, ¿qué es la liquidación? Es una forma de pago de la deuda con los activos que tiene la empresa, nada más que eso. Es decir, nosotros decimos, señores, no tengo cómo pagarle, más que con los bienes que la empresa tiene, tomen, aquí está todo lo que la empresa tiene, repártenselo y páguense, y hasta ahí llega la obligación de pago de la empresa. En este caso, quien asume la representación ya no es el deudor, sino que asume la representación el liquidador, que era el que antes se llamaba síndico de quiebre. El liquidador junto a la junta de acreedores, porque una vez que se publica la resolución de liquidación, también hay una junta a los 32 días siguientes, y se reúne el liquidador con todos los acreedores que han participado en el procedimiento y van a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿de qué forma vendemos los bienes para pagar? Investigar, tanto los acreedores como el liquidador, si existen retenciones de impuestos, por ejemplo, que puedan recuperar, cuentas por cobrar. En definitiva, el liquidador va a buscar la mejor forma de que la empresa cumpla con lo que tiene, su obligación de pago a los acreedores. Cuando se termina este procedimiento concursal de liquidación, el juez dictará una resolución que se llama resolución de término del procedimiento, y esto pasa cuando ya se liquidan todos los activos y se paga toda la deuda con los bienes que tienen. Y esa resolución lo que va a hacer es va a remitir los saldos insolutos. ¿Qué significa eso? Que la deuda se da por pagada. Se extingue toda la obligación que había, aunque no alcance a pagarse el total del pasivo. Desaparece la deuda, aunque se alcance a pagar el 5% de la deuda se entiende remitida por completo. Y como la deuda desaparece porque se entiende pagada con esta sentencia o resolución de término de procedimiento, el total de la obligación que tenía la empresa con sus acreedores, con esta sentencia, más un certificado que emite la superintendencia, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a los registros comerciales para borrar el historial de la empresa como deudora. Y esta empresa queda totalmente rehabilitada. Es decir, la empresa, una vez que se cierra este procedimiento, vuelve a su antiguo dueño. Y quién sabe, podría seguir operando su negocio si por esas vueltas de la vía vuelve a ser un buen negocio. Yo sé que hay reticencia porque hace cualquier procedimiento que lleve asociada la palabra quiero, o ir a visitar a un abogado, lo sé porque no he tenido ningún cliente que llegue muy feliz a pedirme ayuda. Obviamente, llegan compungidos y afligidos. Pero bueno, digamos, es la única forma de hacerlo. Y por esta razón es que la ley ha cambiado su denominación. Los empresarios no quiebran porque quieren, no entran en cesación de pago por su propia voluntad, como que se sienten culpables por estar en situación de insolvencia, sino que por una razón u otra se ven impedidos de seguir con su negocio. Más aún, es un acto de buena fe para conocer a los acreedores el mal estado de sus negocios y pagar, ya sea a través de un acuerdo de reorganización o a través de un procedimiento de liquidación. Ahora quiero terminar diciéndoles algo importante. El mensaje que quiero transmitirles para ir borrando este antiguo estigma de la quiebra como si fuera una especie de pesca, que estas herramientas las contempla la ley para ayudar a salvar situaciones de crisis. Por lo tanto, es legítimo usarlo. El legislador le está diciendo, salve su empresa, resuelva su crisis, estas son las herramientas. Nadie quiere dejar de cumplir sus obligaciones por mero capricho. Si las personas o las empresas se someten a un procedimiento concursal, ya sea de reorganización, ya sea de liquidación, es porque se encuentran en una crisis. No se trata de cumplir con nuestras obligaciones porque queremos, sino que porque están impedidos de hacerlo. Y como dice el aforismo jurídico, a lo imposible nadie está obligado. Muchas gracias por su atención. Ahí están mis datos de contacto por cualquier duda. Muchísimas gracias, Paula. Vamos a dejar las preguntas para el final. Una persona comenta que tiene un problema que no escucha bien, pero al parecer debe ser un poco su propia conexión para que la podamos revisar. Bueno, ahora les quiero presentar a Luis Ramiro Moya Gutiérrez y a Raúl San Martín Rodríguez. Ambos nos van a hablar de mecanismos y estrategias jurídicas de protección para la defensa de los emprendedores. Esto sería otro mecanismo para enfrentar una problemática similar dada la contingencia que estamos viviendo en el país. Luis Ramiro Moya Gutiérrez también es abogado de la Universidad de Diego Portales, destacándose por su trabajo como asesor de empresa farmacéutica, química y de alimentos, así como ex abogado fiscal del Instituto de Salud Pública de Chile. Fue jefe de la unidad de sumarios sanitarios de dicha repartición,
como director jurídico de la Corporación de San Miguel, abogado de la Dirección Metropolitana de Trabajo, abogado de la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte Público, funcionario del 23º Juzgado Civil de Santiago. Su trabajo está orientado a la búsqueda de soluciones legales rentables en lo referido a la comercialización y distribución de productos controlados del tipo farmacéutico, dispositivos médicos, cosméticos, alimentos, bebidas y productos químicos. Es especialista con amplia experiencia en derecho administrativo, con vasta experiencia en asuntos regulatorios, derecho laboral, derecho civil, derecho comercial, tramitación en los tribunales de justicia, especialista en tramitación de recursos de protección, participación en distintos proyectos y comisiones de armonización, reglamentación con la autoridad sanitaria de la industria farmacéutica y alimenticia. Y Raúl San Martín Rodríguez, también abogado de la Universidad Diego Portales, es ex miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales y la Universidad del Desarrollo, magíster en Derecho de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Instituto Chileno de Derecho Procesal. Abogado asesor de ASECH y de FEM, con vasta experiencia también en asesoría a emprendedores. Ambos nos van a exponer, va a partir Ramiro inicialmente, y la idea es que luego podamos conversar con los tres panelistas los distintos mecanismos y cómo ustedes han percibido las distintas opciones dada la experiencia y finalmente la problemática que tiene cada empresa. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Quisiera agradecer desde ya a Maximiliano y a Javiera y a todos los que nos están escuchando por la oportunidad de exponer en estos difíciles momentos que está viviendo el sector gastronómico, partiendo con consideraciones a un planteamiento que nosotros hemos desarrollado junto con Raúl, principalmente Raúl, referente a una estrategia de enfrentar estos casos que nosotros hemos denominado defensa activa. Primero, realizaremos algunas consideraciones previas, unas reflexiones respecto a lo que está sucediendo para efecto de poder ubicarnos en el tiempo y en el espacio del desarrollo de esta situación. Sabemos que desde que ocurrió la pandemia, es seguro que nuestros hábitos, nuestro comportamiento como sociedad ha cambiado drásticamente. La gente se está quedando en la casa. Este fenómeno no solamente sucedió en Chile, sino en todo el mundo. Uno lee la prensa internacional y en Alemania señala que ha bajado las ventas de más del 50%. La OMS señala que la conducta de las personas que hacen la casa es preparar alimentos en la casa. Por lo tanto, la ida a los restaurantes, no solamente ahora, sino también en el futuro, está cambiando. Lo mismo ha señalado respecto a este comportamiento del gerente de Starbucks en una entrevista reciente. El comportamiento de la gente ha cambiado. Y eso ha llevado a que nosotros, respecto a los países europeos, nosotros podemos ver lo que viene y sentir que la incertidumbre se está volviendo una constante en este comportamiento, porque se produce la apertura de la cuarentena, se sube inmediatamente la tasa de infectados, se vuelve a la cuarentena, se cierran las cuarentenas, aparecen nuevos tipos de bichos y esta cuestión no se puede controlar. Incluso, una vez que después que aparezca la pandemia, las conductas que hemos tenido o vamos a tener en los próximos años o 2 años, según se está apreciando, se van a mantener en el tiempo. Esto nos lleva a que tenemos en nuestro negocio problemas como resolver también, como dijo Paula. ¿Es nuestro negocio viable con estos nuevos comportamientos sociales? En los casos que nosotros hemos visto con Raúl, que él los va a comentar mayormente, se ha producido el fenómeno contrario. Esta restricción, el aforo, las conductas, la franquicia, los pagos excesivos, han llevado a que la oferta de resolución del conflicto sea con saldo negativo, encontrándonos nosotros en una pandemia. Eso nos lleva a nosotros a que tenemos que ver realmente cuál es la estructura como está formado nuestro negocio, cuáles son nuestros acreedores, cuáles son las condiciones de contrato y cuáles son las responsabilidades contractuales. Visto ese análisis que tiene que ser personal de cada uno, cómo están enfrentando, cómo están viendo
que se produce el fenómeno del negocio, su nuevo flujo de venta, las condiciones sanitarias, hay varios cursos de acción, los cuales dos de ellos los señaló claramente Paula, con la cual también fuimos compañeros de curso en la Universidad de Portales, que es la regulación de la empresa y la quiebra. Tal como se ve, nosotros hemos señalado otro tipo de estrategia para enfrentar este momento que hemos denominado defensa activa. Y este desarrollo se debe a que hemos usado herramientas jurídicas de las excepciones, o sea, la defensa como un elemento de acción para inhibir los efectos de las obligaciones producto de la pandemia. Esta posición, como toda estrategia, tiene una postura, tanto ofensiva como defensiva. Nosotros creemos que podemos usar elementos defensivos para plantear una defensa preventiva y activa, y así proteger los intereses de las personas, hacer efectivos sus derechos. Aquí nosotros hemos analizado que hay muchos derechos de los contratos que no están siendo observados, están siendo pasados a llevar. La gente se siente realmente atropellada por algunas condiciones contractuales que han sido aplicadas unilateralmente por algunos sectores de la empresa. Nosotros queremos y proponemos una defensa activa que permita defender esta situación y anticiparse a los diversos juicios que se van a proponer. O eventualmente se van a realizar como el análisis que nosotros estamos haciendo. Respecto de los casos que nosotros hemos analizado, me voy a permitir hacer algunas consideraciones jurídicas respecto, primero, al tema contractual. Tal como señalé, la estructura contractual es bastante extraña, porque no hemos visto que hay subcontratos de arriendo con contratos que son obligatorios de franquicia, los cuales tienen muchos fenómenos de pagos extra, de promociones, de cumplimiento de venta, que son obligados a firmar casi completos en contratos de adhesión, donde la gente no discute las causas, simplemente rellena los espacios y los pone. Esto ha propiciado que en este fenómeno de crisis se ha eliminado la protección de una de las partes en estos contratos. Se han visto afectados. La carga de esta situación la están soportando una sola parte. Eso nos lleva a mirar de nuevo nosotros los elementos jurídicos que tenemos. Y a ese respecto nosotros observamos que nuestro ordenamiento jurídico en cuanto tal, especialmente lo referente a las obligaciones, es bastante sólido. Nuestro ordenamiento jurídico es muy antiguo en esa parte, viene desde Roma, pasado por las partes europeas y después traspasado a Chile por don Andrés Bello. Esto contiene un juego de herramientas jurídicas que nos permite reaccionar frente a esta situación que no sea de una manera con la quiebra o con una reorganización, sino enfrentando la situación de otra manera, que la va a explicar a continuación mi colega y amigo Raúl San Martín. Por último, voy a permitir unos últimos aspectos respecto a las estructuras de contrato que nosotros hemos estudiado. Primero, principalmente los contratos de franquicia y los de subarrendamiento respecto de algunas personas se basan o son accesorios de un modelo principal de negocio, el cual este modelo principal de negocio está basado en la selección de algunas personas para obtener esta franquicia y vender el producto con un diseño de propaganda bastante duro, mostrando ganancias en el tiempo, ganancias que están, es decir, usted me da contrato y usted va a recuperar esta ganancia en 24 meses, en 36 meses. Desde ese punto de vista, este modelo de negocio amarra contractualmente a esta gente, porque en este momento tenemos promesas de flujo de contratos y cantidad de flujo de cajas que no están siendo cumplidas. ¿Pero por qué no están siendo cumplidas? ¿Ah? Aquí se puede alegar que no está siendo cumplida por la pandemia, pero son obligaciones que igual se tienen que exigir y se tienen que cumplir. Aquí la gente realizó inversiones muy fuertes y hay daños, los cuales nosotros creemos que no se pueden dejar de mirar y se tienen que observar y analizar a efecto de realizar
una defensa adecuada de los intereses de cada persona. Desde ya, muchas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. Me imagino que están todos muy atentos a la exposición que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, esta exposición va de la mano de lo que ha señalado Ramiro y específicamente Paula. Bueno, me gustaría también agradecer a Chica la oportunidad de expresarles, ¿no es cierto?, a todos ustedes y ponerlos en conocimiento de las alternativas jurídicas que existen sobre esta crisis que estamos viviendo, no solamente de salud, sino que también económica, a Máximo como presidente, a Javiera, a todos los empresarios y asistentes el día de hoy, y también al público en general y a algunos colegas que vimos que eventualmente parece que iban a participar y escuchar sobre esta alternativa. Bueno, efectivamente el mundo hoy día, de respecto a esta situación, tendría dos grandes alternativas. Una es la solicitud de reorganización o liquidación de la empresa a través de la ley, esta nueva ley a la cual se refirió Paula, con bastante detención, y lo otro es utilizar las herramientas jurídicas que dispone la ley. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros creemos que tenemos que analizar de alguna forma el contexto sobre lo cual ha ocurrido toda esta situación de pandemia, qué es lo que ha conllevado y cuáles son las alternativas que en el mundo jurídico nacional, no solamente a nivel internacional, sino que yo diría dentro de nuestro país, se han utilizado como herramientas para tratar de resolver este problema. La pandemia, por cierto, ha generado una situación muy compleja desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista comercial en concreto. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros hemos ideado una situación que está en la legislación y que permite anticiparnos, como bien señalaba Ramiro, a el ejercicio de acciones contra la empresa sea persona jurídica o persona natural, y de esta manera entrar a una situación de negociación más ventajosa que directamente someterse al imperio del acreedor, digamos. Y eso presenta una utilidad manifiesta, ¿verdad? Porque la posición de negociación va a ser mucho más fuerte si es que nosotros no ejercemos ningún tipo de defensa, pero el cambio está en ejercer esa defensa a través de una acción. Pero ¿cuál es el fundamento principal que va a soportar esta alegación? ¿Qué es lo que nosotros estimamos que jurídicamente sea viable este camino? Bueno, desde muy antiguo, y estamos, bueno, Ramiro trajo a colación el derecho romano, pero desde muy antiguo se ha sostenido que una causal eximente de responsabilidad, es decir, yo no soy responsable porque ha ocurrido esto, lo constituye el caso fortuito y la fuerza mayor, que están definidos en nuestro Código Civil y que se refiere en realidad a una situación que es imposible de superar o de resistir. Y tiene dos fuentes principales, la naturaleza y el hecho del hombre. Por naturaleza tenemos que llamar o hacernos cargo de los terremotos, las inundaciones, las lluvias, ¿no es cierto? Y por hechos del hombre principalmente los actos de autoridad o situaciones de compulsión interna como la que hemos vivido también en octubre del año pasado. Estaría vinculado, pero no es lo mismo. Pero el punto de vista procesal, fíjense ustedes que ambas se asemejan, o sea, el punto de vista de los juicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Andrés Bello en su momento expresó o señaló en qué constituía el caso fortuito y la fuerza mayor, los definió en el Código Civil, pero cuando él redacta este código, que fue hace 150 años atrás aproximadamente, él cuando señala esta definición lo hace en base a ejemplos, fíjense ustedes, que son transitorios, no que son permanentes. Y ejemplos como la erupción de un volcán seguramente que también ocurren durante un momento y luego de evacuar la lava, destruyó el pueblo, se termina. Entonces, ¿por qué hago esta precisión? Porque la doctrina nacional y específicamente también la jurisprudencia han sostenido de manera más o menos reiterada, yo diría desde hace 150 años atrás, que el caso fortuito y la fuerza mayor tienen que ser en consecuencia de carácter permanente.
O sea, tienen que ser estables y permanentes en el tiempo para que puedan constituir o configurar una eximente de responsabilidad. Adelanto que nosotros no estamos apelando a una eximente responsabilidad civil en este caso, sino que vamos a hablar de una suspensión en la ejecución de la obligación. O sea que la obligación pendiente, en el caso fortuito de la fuerza mayor, no puede ser cumplida ni ejecutada. ¿Ah? Bueno, este hecho, esta circunstancia, fue reconocida en la legislación francesa recién en el año 2016. ¿Y por qué esto es muy relevante? Para que ustedes lo entiendan, porque el Código Civil chileno, o sea, la ley, digamos, que regula los actos y los contratos entre las partes y que también de alguna manera influye en las negociaciones comerciales, no obstante que hay un Código de Comercio, pero que también influye sobre ello, el año 2016 reconoce la existencia del caso fortuito de la fuerza mayor. O sea, el derecho comparado lo establece. Y hace muy poco también, como una causal de eximente o de suspensión de la obligación. Y hace muy poco, a propósito de la pandemia, tanto, bueno, en Europa, específicamente en Alemania, en España, en Italia, se dictaron distintas leyes destinadas a suspender la ejecución de las obligaciones, suspender las obligaciones pendientes de esta situación de emergencia. O sea, es un hecho que socialmente, digamos, políticamente y jurídicamente ha estado reconocido y está reconocido a nivel internacional. ¿Ah? Y Chile también ha dictado algunos cuerpos normativos específicos, por lo menos lo que dice en relación con la tramitación de los juicios, pero que reconoce esta situación que podríamos decir nosotros de permanencia en el tiempo y de incerteza, con un horizonte que no es claro cuándo va a terminar. Bueno, en relación con esto mismo, en consecuencia, algunos profesores y académicos de Derecho Civil han publicado harto artículos sobre esto, han hecho charlas en los colegios de abogados, señalando en realidad que el caso fortuito, como eximente de responsabilidad, solamente puede tener aplicación en lo que dice relación con obligaciones no dinerarias o no genéricas, en el fondo. ¿Y qué caso de obligaciones serían estas? Principalmente han traído como ejemplo los arriendos, los contratos de arriendo o los subarrendamientos. En ese caso, han sido bastante categóricos en señalar de que el caso fortuito tendría aplicación, no obstante que siempre esto tiene que ser decidido por un juez. ¿Ah? Pero estarían más o menos contestes. Yo no he visto opiniones en sentido contrario respecto a que el caso fortuito, a propósito del ejemplo de la pandemia COVID, serviría de base para suspender esta relación que existe entre el arrendador y el arrendatario o entre el subarrendador y el subarrendatario. ¿Ah? Pero nosotros estimamos que esta cuestión podría aplicarse a los procesos, porque ahí viene la duda. ¿Ah? Yo de hecho conversé con algunos de ellos, de estos profesores, y les planteé, pero ¿qué es lo que opera o qué es lo que ocurre dentro del punto de vista procesal? ¿Qué es lo que pasa en los juicios? ¿Ah? Y ahí la verdad es que no supieron responderme, porque ellos lo están viendo desde el punto de vista exclusivamente civil, estricto. Entonces, del punto de vista procesal, o sea, en los juicios, lo que esta posición activa a la cual he hecho alusión y que se refiere a la anticipación, y que también reconocía la Paula, anticipación al desastre, a la situación de emergencia cuando llegamos donde el médico con 40 grados de temperatura, es la interposición de lo que en doctrina se denomina también una acción de mera certeza. ¿Ah? ¿Qué es una acción de mera certeza? La acción de mera certeza tiene por objetivo solicitarle a un juez, a un tribunal civil, que se pronuncie respecto de un hecho que está cuestionado o no es cierto aún. Por eso se le está pidiendo al tribunal que se pronuncie respecto a la certidumbre de un hecho. ¿Y cuál sería la certidumbre de ese hecho? No sería otro que la existencia de la pandemia y de un caso fortuito. Pero no estaríamos aislados ni desamparados respecto de esta alegación cuando, como lo hemos manifestado el día de hoy, ustedes lo saben, todos lo sabemos, un hecho público y notorio, que existe una pandemia a nivel mundial que está afectando a todas las sociedades, a todos los países, con grandes desastres y problemas a nivel sanitario y también a nivel de la vida de las personas y comercial y económico. Entonces, es un hecho que en el fondo también lo califica así la ley, no merecería prácticamente prueba, pero eventualmente también los estados han reconocido esta situación mediante la dictación de distintas normas y leyes, entonces el sistema político también lo ha hecho. Entonces, esta alegación, que sería competencia, es decir, que la tiene que conocer un juez civil ordinario, implicaría avanzar hacia un proceso ordinario en lo civil, que es un proceso de lato conocimiento, o sea, de largo aliento. Entonces, ¿qué es lo que significaría? O sea, ¿cuál sería el beneficio
que podría traer para el empresariado gastronómico que ha estado tan golpeado junto con el hotelero y aquellas empresas que desarrollan labores análogas o similares. Bueno, interpuesta esta acción, nosotros lo que le pediríamos al juez, cuestión que ya hemos hecho, hemos interpuesto algunas demandas sobre el particular, ya han sido declaradas admisibles, ya me voy a pronunciar respecto a eso. Bueno, lo que haría el tribunal en este caso es declarar la admisibilidad de la demanda y después en la sentencia definitiva señalar o sostener si efectivamente estábamos en un proceso de pandemia o de caso fortuito y que en mérito de ello las obligaciones que existen en las partes deben ser suspendidas, vigente esta situación de emergencia. Sobre esto habría que precisar hasta cuándo nosotros podríamos alegar esta suspensión. Del punto de vista de la definición misma del caso fortuito, como es una situación que todavía no se esclarece, no se sabe cuándo se va a encontrar la solución, si esto va a ser con la vacuna o no, existe el problema de los rebrotes, etc. Nosotros suponemos que esto podemos alegarlo hasta que se descubra la vacuna definitiva del COVID. Es decir, la suspensión del cumplimiento obligacional, tal como había sido contratado en un comienzo, antes de la pandemia, debería suspenderse hasta por lo menos que la situación vuelva a un estado que digamos de normalidad. Y en el tiempo intermedio la obligación no habría sido exigible y por lo tanto no puede demandarse o solicitarse lo que se adeude, para hacer los términos claros, entre la ocurrencia o la declaración del estado de catástrofe hasta este periodo que digo yo que podría ser encontrar la vacuna o a lo menos volver a la normalidad. Entonces, ¿qué virtud tendría también esta defensa? Porque una cuestión es alegar eso. Lo otro sería que esa misma acción, como se anticipaba en la lámina anterior, permitiría oponer excepciones o defensas a las futuras acciones que también se deduzcan en contra del empresario. Es decir, si a mí me demandan en un juicio ejecutivo porque no estoy pagando los pagarés que el banco después protestó, o que los proveedores también ejercieron en mi contra, o el arrendador o el subarrendatario, yo podría o las garantías, etcétera, las boletas de garantía, yo podría alegar esto como excepción. De hecho, estos cuerpos normativos o las consecuencias que ha generado la pandemia se reflejan principalmente también en la ley 21.226, que es la que regula la situación en los procesos judiciales. Ustedes seguramente lo saben, que el Poder Judicial solicitó, ¿no es cierto?, que se dictara esta ley, cuestión que finalmente fue aprobada y que introdujo varios cambios en la tramitación de los juicios y específicamente ordenó la suspensión de los términos probatorios. O sea, los juicios de arriendo, muchos de ellos están paralizados, simplemente se notificó la demanda y no se pudo avanzar, y así también otros procesos ejecutivos. Pero, ¿no es cierto?, también señaló que uno interponiendo una demanda con la sola declaración de admisibilidad de la misma, tendríamos un plazo superior para poder notificar esta y a su vez interrumpir la prescripción. Por lo tanto, a lo que voy es que de alguna manera esta legislación permite ejercer defensa en paralelo a estos ataques que yo he mencionado que principalmente lo ejercerían los acreedores. De hecho, ha aparecido en los medios de comunicación y distintos abogados o gente ligada a la industria ha sostenido que durante el mes de octubre o noviembre va a venir una avalancha de juicios por esta misma situación. Entonces, ¿qué cuestiones se podrían alegar? Se podría alegar un juicio pendiente, se podría pedir el reemplazo de uno de los procedimientos, específicamente el sumario especial del arrendamiento al ordinario, se podría interponer, como les explicamos, demandas cruzadas, y se podría alegar algo que los civilistas han reconocido expresamente también, que es una excepción que contempla el artículo 1552 del Código Civil y que se refiere a la mora purga la mora. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que significa esto? Que a mí el arrendador no me puede exigir el pago de la renta si yo no puedo usar el bien arrendado. Eso es evidente. Si yo no puedo usar el bien arrendado, no me puede exigir el pago de la renta, y eso está regulado desde hace mucho tiempo. O sea, esto sí que proviene de Roma en el artículo 1552 del Código Civil. En el juicio ejecutivo, por ejemplo, que son aquellos que se soportan en los cheques, pagarés, letras de cambio, escrituras públicas, que dan cuenta de la existencia de una creencia, de una obligación, se puede reclamar la falta de exigibilidad del título, porque la obligación no es exigible, atendía este reclamo que habría que interponer mediante lo que nosotros denominamos la acción de mera certeza. Bien, ¿cuál ha sido la actitud de los tribunales al día de hoy? Los tribunales hoy día han estado muy receptivos a esta alegación. O sea, de todas las demandas que nosotros hemos interpuesto, todas han sido declaradas admisibles.
Y esto brinda, como lo dije al comienzo, un poder de negociación muy importante. O sea, con la interposición de la demanda, yo realmente me puedo sentar con el acreedor o con el grupo de acreedores en esta etapa a negociar, porque la posibilidad de éxito no es baja. Al mismo tiempo, permite una defensa activa y puede plantear lo que viene a continuación, ejercer distintas acciones en situaciones paralelas o sucesivas. Y las consecuencias económicas también son evidentes y manifiestas. Imposibilita la posibilidad de cobros paralelos y le va a dar también un aire o un tiempo necesario para que la empresa pueda recuperarse y pueda volver a funcionar y generar los recursos necesarios, ¿no es cierto?, para seguir adelante. En síntesis, por lo tanto, se pueden ejercer defensas a través de acciones que suspendan estos cobros de los acreedores, digamos. No es necesario, a nuestro juicio, en esta etapa y en esta estrategia, desmantelar la empresa o el negocio. Da la posibilidad de poder volver a funcionar cuando sea debido, reduce los costos de otros procesos, impide la ejecución o la liquidación de activos o de bienes para pagárselos todos a los acreedores, y al mismo tiempo supone la protección del patrimonio social y muchas veces del patrimonio personal o familiar, porque todos sabemos que los acreedores en estos casos muchas veces señalan o establecen como requisito para suscribir determinado contrato y por lo tanto entregar financiamiento o incluso un arriendo, la existencia de avales o deudores solidarios, fiadores, que muchas veces son las personas que integran las sociedades o familiares, ¿no es cierto?, del deudor principal. Así que creemos que esa es una muy buena alternativa que la hemos puesto a disposición de ustedes el día de hoy y agradezco nuevamente la invitación y la posibilidad de exponer esto ahora. Muchas gracias y quedo atento a sus eventuales preguntas. Muchísimas gracias, Paula, Raúl, Ramiro. De verdad, creo que es muy importante además tener una visión completa de las posibilidades, ya sea liquidación, reorganización o esto que ustedes han llamado defensa activa. No sé si van a estar, la idea es que podamos conectarlos para las preguntas ahora. Podemos bajar la presentación para verlo mejor. Gracias, Jessica. Se va a sumar Paula y Ramiro en voz, igual que yo, para poder tener la conversación. Bien. ¿Está Paula ahí también o no? Bueno, yo he visto algunas preguntas acá. Sí, las tenemos, que las voy a hacer. Estaba esperando. Ahí está Paula. Excelente. Ya. Bien, entonces vamos a conversar con las preguntas. Muchas gracias, Paula, Raúl y Ramiro, que está ahí también conectado. Vamos a comenzar con Paula. Vamos a ir dos preguntas y dos preguntas para que podamos ir transmitiendo las distintas inquietudes de los participantes. El representante legal, Paula, tiene otras sociedades. ¿Qué pasa con las otras sociedades? Esa es una pregunta. ¿Y qué pasa con los registros comerciales cuando hay un proceso de liquidación o reorganización? Bueno, aquí como se trata de personas jurídicas distintas, da lo mismo las empresas que tenga el representante legal. El que se somete a un procedimiento concursal, ya sea de reorganización o de liquidación, va a ser una empresa y no las otras. Así que no pasa nada con el resto de las empresas, aunque sea un representante legal de otras empresas. Respecto de los registros comerciales, estos se borran una vez que se apruebe el acuerdo de reorganización. Como señalé, cuando se aprueba el acuerdo de reorganización, la deuda vuelve a estar vigente. O sea, la antigua deuda donde estaba la mora se elimina, se firma un nuevo contrato entre los acreedores y la empresa deudora, por lo tanto, nace una nueva obligación que está vigente. Y con esa resolución de reorganización, uno se dirige, protocolizada, porque la ley exige algunos requisitos, nos dirigimos a los registros comerciales y pedimos que se borre del historial de mora a la empresa. Por lo tanto, queda normal, sin ningún registro.
Perfecto, muchas gracias. Raúl, ¿qué posibilidades legales tenemos para negociar arriendos por el tiempo que la autoridad sanitaria nos está obligando a estar cerrados? ¿Y cómo sería la solución legal a seguir en caso de no haber llegado a acuerdo con el arrendador, ya sea de suspensión o rebaja? Bien. A ver, el plazo para... no hay plazo en definitiva, o sea, el contrato está vigente por el tiempo que está consignado en él. Entonces, para poder alegar esto, no habría plazo durante la vigencia del contrato. ¿Ah? O sea, esa es la situación, pero yo creo que el término dentro del cual se podría reclamar es hasta que termine la emergencia sanitaria o al menos... es que esto no está definido, legalmente no está definido. El caso fortuito simplemente una concepción jurídica, dogmática, amplia, pero lo que importa es la noción de permanencia. ¿Eh? Entonces, mientras sea permanente esta situación, nosotros podemos reclamarlo. Ahora, la posibilidad de negociar, en el caso que no fructifique esto y tengamos que enfrentar un juicio, bueno, habría que hacerlo por vía judicial en el juicio arriendo en sí mismo. Ahora, yo insisto que la forma de negociar, sí o sí, para dar una mejor posición es la interposición de la acción de mera certeza. ¿Y esto por qué? Porque va a amparar al arrendatario, al subarrendatario, la existencia del artículo 1552 del Código Civil. Ese artículo dice, más o menos de memoria, ¿no es cierto?, que que a las partes no es exigible al otro demandante o al demandado cuando se encuentra también en mora de cumplir. Es decir, si hay una mora recíproca, es imposible ejecutar, por lo tanto, esa obligación. Esa es la condición. Y en este caso concreto, incluso Paula se refirió a eso, por el tema de los aforos, no se pueden llenar completamente los restaurantes, o sea, no se está cumpliendo con la obligación, pero por una causa que no es imputable en este caso al arrendatario. O sea, el arrendatario no puede, no se le puede atribuir responsabilidad, no ha sido negligente en la ejecución de la obligación, simplemente por una cuestión externa puede reclamar esto. Así que creo que en el juicio eventual hay muchas posibilidades también de arriendo propiamente tal de reclamar esta situación y que se le dé lugar. Perfecto. Paula, ¿qué repercusiones tendría la empresa posterior a acogerse a la protección financiera concursal? ¿Los acreedores no querrán seguir trabajando con la empresa debiendo buscar otros? Y la segunda pregunta, ¿qué deuda se debe tener para ser candidato a una reorganización? ¿Cuántos acreedores debo tener para reorganizarme? Y si pierdo la administración de la empresa en esta reorganización. Respecto de la primera pregunta, ¿me repite la primera pregunta, Javiera, que me quedé con las últimas? Contéstame la última y después te la repito. O vamos de a una, así te las voy contestando. Ya. ¿Qué repercusiones tendría la empresa posterior a acogerse a la protección financiera concursal? ¿Los acreedores no querrán seguir trabajando con la empresa, debiendo buscar otros? No, o sea, yo creo que aquí se están refiriendo principalmente a los proveedores, que son acreedores, por supuesto. Mira, en mi experiencia, los proveedores, claro, acreedores que están un poquito más molestos con esta situación podría ser, pero la ley aquí nos da una posibilidad, que nosotros los declaramos como proveedores esenciales, entonces les podemos ofrecer para que no se nos vayan cuando son proveedores que a nosotros nos interesan, que son, yo creo que va apuntada a esa la pregunta, declarar a los proveedores esenciales. Y cuando tú declaras a un acreedor esencial, tú a este acreedor no le afecta el acuerdo, por lo tanto tú le pagas en las mismas condiciones pactadas. Su deuda se va a pagar de la misma forma que estaba antes. Entonces yo creo que es muy atractivo para este acreedor, este proveedor, porque aparte de ser esencial, en el caso de si llegara a liquidar la empresa por algún motivo, tiene preferencia de pago, va a ser pagado sin las condiciones del acuerdo, va a ser pagado primitivamente y además va a poder seguir operando y también va a poder ir operando su negocio con esta empresa. Entonces es atractivo, la ley se plantea en esta situación, se pone en esta situación y ofrece esa posibilidad a esos proveedores, declararlos esenciales. Perfecto. Y la siguiente, Paula, es ¿qué deuda se debe tener para ser candidato a la reorganización? Si tengo que tener un número de acreedores y si se pierde la administración de la empresa. Mira, cuando se trata de la reorganización, la administración de la empresa no se pierde. La única diferencia es que aquí vamos a tener
algunos ojos vigilándonos, que va a ser el veedor y la comisión de acreedores, que en el fondo lo que van a velar aquí es que la propuesta que nosotros estamos haciendo a nuestros acreedores se cumpla. Van a vigilar los ingresos, los gastos, que no se enajenen activos, porque hay ciertos topes que establece la ley. Solamente eso, pero la administración sigue exactamente igual. Lo único que el veedor va a avisar los ingresos que haga la empresa, los pagos que tenga que hacer la empresa. Por lo tanto, la administración no se pierde. Ahora, el monto para reorganizar, ojalá que no sea más allá de 1 año de facturación, porque nos enfrentaríamos entonces a un procedimiento concursal donde tendríamos que poner 5, 6, 10 años de plazo para poder pagar la deuda. Entonces estaríamos trabajando 10 años sin recibir nada y pagando por la deuda. Eso se evalúa caso a caso, porque muchas veces ustedes incorporar a algún inversionista que pueda hacer un aporte para pagar antes de esa deuda. Entonces, pero ese es un punto evaluado caso a caso. Y respecto a los acreedores, al menos 2, porque con uno, yo creo que ahí Raúl y Ramiro tienen mejores herramientas, con uno ya no podríamos reorganizar una empresa, o sea, es como dependeríamos de uno solo, de la voluntad de uno solo. Por lo menos 2 o 3 acreedores. Perfecto. Raúl, ¿qué plazo existe para que se inicie esta acción y si eso genera un conflicto irreparable con los arrendadores, subarrendadores o bancos? Bien, voy a partir por atrás, en el fondo. No va a generar ningún conflicto porque, tal como lo expresé anteriormente, aquí no se está cuestionando o no se está alegando la eximente responsabilidad, es decir, la obligación sigue vigente. No se está destruyendo su esencia, la naturaleza la misma. Lo que estamos diciendo es que no es exigible, es decir, que durante el periodo de pandemia esa contraprestación, digamos, que era entre, por ejemplo, entregar el bien para su uso y goce, que es el arrendamiento, el inmueble, y el pago de la renta no se pudo ejecutar, pero la obligación sigue estando completa, vigente, válida. Esto es sumamente relevante porque los civilistas decían, perdón, que no es que yo me lleve mal con los profesores de Derecho Civil, sino que simplemente los civilistas decían que, o entendían que el caso Fortuito lo que pretendía buscar era la destrucción de la obligación. Y por lo tanto, claro, me voy para mi casa, no le doy nada al banco y le diré de mi patrimonio esta deuda de 300 millones de pesos. No, no es así. Es simplemente que durante este periodo, que es el periodo desastroso, digamos, de calamidad, de crisis financiera y económica, la obligación no es ejecutable. Por lo tanto, ahí no vamos a generar ningún conflicto en rigor entre los acreedores y el deudor. O sea, si es que hay un temor por ese lado, yo lo descartaría. Por eso es un poder de negociación, porque es algo sumamente racional y lógico, porque va a pretender salvar una emergencia que, y repito, ha reconocido el Estado, ha reconocido el sector político, el sector económico, financiero, la misma banca, los créditos FOGAPE, y para qué hablar de la AFP, ¿verdad? ¿No es cierto? Con la entrega del 10%. Bueno, lo otro respecto del plazo, insisto, yo creo que el plazo uno puede ejercer esta acción durante todo el periodo de la pandemia. Ahora, si nos sometemos si nos sometemos al régimen de plazo normal de la acción de prescripción, sería la acción de prescripción en relación con, digamos, la prescripción ordinaria es de 5 años, desde ocurrido el hecho. Pero acá, como el hecho está en suspenso, ¿verdad? A propósito de la pandemia, no empieza a correr el plazo de prescripción, cuestión que reconoce la misma ley 21.226, que es la que regula el tema de la acción y los plazos judiciales a propósito de la pandemia. Entonces, en ese sentido, no hay prescripción. Pero creo yo que para una cuestión estratégica hay que intentarla lo más pronto posible para que, como decía la Paula, usando sus palabras nuevamente, no lleguemos al doctor con 41 o 42 grados de fiebre cuando la enfermedad pueda transformarse en algo irreversible. Perfecto. Raúl, también, ¿qué ventajas tiene asumir una posición activa en vez de esperar la demanda de ellos? ¿Y cuánto demora un proceso así? Ya, bueno, la ventaja naturalmente es que yo me pongo en una posición de igualdad dentro del proceso. Los procesos son una situación dialéctica. ¿Qué significa esto? Que va a haber una tesis y una antitesis. La tesis la postula el demandante y la antitesis la postula el demandado. Este choque de visiones genera en un principio del proceso una posición de igualdad. Entonces, si nosotros nos anticipamos a un juicio ejecutivo, que va a tener por finalidad única y exclusivamente embargar bienes para liquidar el patrimonio,
o hacer efectivas aquellas garantías que estaban preexistentes en el cumplimiento obligacional, vamos a estar en una situación de desventaja. De hecho, podemos alegar en ese mismo juicio ejecutivo que a través de esta acción nosotros vamos a discutir efectivamente la exigibilidad de la obligación. Si eso es lo innovador o digamos, no me quiero atribuir esto porque está en la ley, pero eso es lo ingenioso, digamos, de esta situación de emergencia, porque las situaciones de emergencia llaman muchas veces a buscar soluciones imaginativas. Así que eso es lo que nosotros podríamos alegar. Ahora, ¿qué duración tiene este proceso? Bueno, es un proceso que no es de, como dije yo, es de largo aliento, pero la sola interposición de la demanda, la declaración de admisibilidad, daría paso para fundar una defensa en el juicio posterior. Así las cosas, si llegáramos a una eventual negociación imaginaria, ¿verdad?, donde ambas partes quedaran satisfechas, habría que suspender o dejar por terminado ambos procesos. Y esa es la ventaja. Sin este proceso yo quedo con menos herramientas para poder defenderme. Perfecto. Paula, son varias preguntas todas juntas. ¿Se hace seguimiento a los movimientos bancarios luego de que la empresa se acoja a la ley? ¿Debe ser así? De ser así, ¿cuántos meses retroactivos? Creo que contestaste eso. ¿Qué pasa si hay inversiones a nombre de la empresa? ¿Se puede rescatar con anticipación? ¿Qué pasa si la empresa tiene bienes inmuebles de otras sociedades del mismo representante legal? ¿Hay diferencias ante un SPA, EIRLE o sociedad limitada al momento de acogerse a esta ley? ¿Qué pasa si tienes 2 SPA, 2 sociedades limitadas, por ejemplo, y declaras una quiebra a cualquiera de ellas? Parte de esto lo has ya comentado, pero si lo puedes acotar. Sí, mira, aquí lo que hay que tener claro es que cada sociedad es una persona jurídica distinta. A menos que tengan relaciones de avales unas con otras, no tiene por qué verse implicada una sociedad con la liquidación o la reorganización de la otra. Ahora, respecto de qué información uno tiene que presentar, ya sea en un proceso de reorganización o liquidación, siempre es el balance del año anterior, y en el caso de la reorganización, además, un balance con un corte de 45 días antes de la dictación a la presentación de la solicitud de reorganización. Y respecto de la liquidación, es el balance del año anterior. Entonces, por supuesto que el liquidador va a buscar bienes para tener una mayor cantidad que liquidar y poder pagar la mayor cantidad de acreencias. Y respecto de ventas entre empresas y otras, cuando tú tienes un bien, la ley establece acciones revocatorias, porque hay el llamado periodo sospechoso, que es de 1 año o 2 años hacia atrás que te investigan si son los bienes de la empresa. Entonces, si hay movimiento y son bienes sustanciales, por supuesto que algún acreedor va a querer que ese bien vuelva a la masa para poder rematarlo y poder pagar su acreencia. Perfecto. Raúl, ¿se puede negociar con un juicio pendiente? ¿Y cuántas demandas se deben interponer? Esa es la pregunta. Sí, agradezco mucho la pregunta, Carolina, que está ahí al final del chat, sí la vi. La verdad es que, por supuesto, o sea, evidentemente, los juicios no significan que yo no pueda terminar el proceso a través de otro mecanismo que no sea la sentencia. De hecho, nosotros los abogados, creo yo, debiésemos estar más entrenados para buscar soluciones alternativas a los conflictos en vez de estar resolviendo el conflicto a través de un juicio. Eso se llama un modelo de prevención de conflicto, o la asesoría jurídica preventiva. Pero si hemos llegado al conflicto, que es un mecanismo de resolución, porque hay otros, pero si hemos llegado al proceso, ahí, claro, podemos celebrar avenimientos, transacciones judiciales, extrajudiciales. El proceso ejecutivo, eso sí, a diferencia del juicio ordinario, no contempla legalmente la posibilidad del llamado a conciliación, que es un trámite obligatorio en los otros procesos, pero lo podríamos eventualmente, junto con el otro, con la acción que uno interponga, alcanzar este acuerdo fuera de ese proceso y hacerlo valer a través de un desistimiento de la demanda, eventualmente una transacción. O sea, los bancos, los acreedores todos los días celebran transacciones y acuerdos fuera del proceso y así resuelven su contienda. Uno de los mecanismos también es la ley hoy día de reorganización y liquidación concursal, o sea, pero hay muchos otros, pero la transacción, la conciliación, avenimiento, conciliación, que son las fórmulas o denominaciones jurídicas y procesales que sirven para resolver los conflictos pendientes, existen y son esas. Ahora, en relación con cuántas demandas se deben interponer, ya, esa es una buena pregunta en términos de saber
cuál es el conflicto o cuáles son los conflictos que eventualmente se podrían desarrollar con uno o con más acreedores. Y esta pregunta responde a una cuestión de identificar quién sería el potencial demandante o acreedor, si son varios o es uno solo. En el caso de los malls, por ejemplo, nosotros hemos advertido que hay varias figuras, hay un ente que organiza o que de alguna manera se preocupa del cobro de los gastos comunes y la administración misma del mall, hay otros, a veces están relacionados con el tema de la subcontratación o los contratos directos de arriendo, otras veces un tercero distinto. Bueno, en esos casos, por ejemplo, nosotros hemos demandado separadamente. Y también lo hemos hecho en relación con quién es el deudor. Hay veces que el deudor es la persona jurídica propiamente tal, también creo que lo explicaba la Paula cuando hizo la distinción, y otras veces también pueden ser personas naturales. Entonces ahí hemos separado algunas veces las demandas, y eventualmente, y esto también como una cuestión de carácter procesal, puede solicitarse la acumulación de esos procesos, lo podría pedir el demandado, si es que son sociedades interrelacionadas o personas interrelacionadas, pero podrían ser una o dos. Nosotros hemos visto como máximo, me parece que dos ahora. Ahora, podrían surgir también otras acciones, podrían surgir otras cuestiones en lo sucesivo, dentro del mismo conflicto, diría yo, pero volviendo al principio, si esto se resuelve amistosamente, se terminaría a través de una transacción o de una conciliación que englobara todos los asuntos que están en actual tramitación en ese momento. Eso es. Perfecto. Y ya la idea es ir cerrando. Paula, ¿qué pasa si no se aprueba el acuerdo o si se aprueba y después no puedo cumplirlo? Mira, si el acuerdo se rechaza por los acreedores, esto va a una liquidación. Se liquida la empresa. Esto se llama liquidación refleja. Y parte el proceso de liquidación como lo expliqué anteriormente. Entonces, pero mira, mi experiencia, yo llevo hartos años en esto, gracias a Dios nunca me han rechazado un acuerdo, porque ¿qué hace uno? Uno se reúne con los acreedores, uno ya tiene como el feeling con los acreedores si te van a aprobar el acuerdo o no. Entonces, yo en mi experiencia no me ha tocado que me hayan rechazado un acuerdo porque me preocupo de eso antes. Ahora, claramente puede pasar que te rechacen un acuerdo, y si se rechaza la empresa se liquida y bueno, entramos en el proceso de liquidación tal como lo expliqué. Perfecto. Eso pasa. Ahora, si estamos en un proceso de reorganización ya aprobado y no podemos cumplir, cualquier acreedor puede pedir el incumplimiento del acuerdo. Y ahí se tramita como un juicio sumario, que es un juicio cortito, donde el acreedor dice no se está cumpliendo, nos citan, yo digo, es verdad, no puedo cumplir, o tengo la instancia de pagar en ese minuto, y ahí no, el incumplimiento desaparece, pero si se declara el incumplimiento, la empresa también se va a liquidar. Pero ahí también uno en el acuerdo también se maneja de alguna forma, porque los acreedores, o sea, el deudor, perdón, si se atrasa en una cuota, en 2 cuotas, 3 cuotas, yo siempre en los acuerdos les pongo a la comisión, la facultad de la comisión de acreedores de las que hablé, que también van a estar junto con el veedor vigilando este acuerdo, les pongo la facultad de poder prorrogar 1 cuota, 2 cuotas, hasta 3 cuotas. Entonces, eso se va discutiendo. Mira, a mí me ha pasado que en procedimientos de reorganización los deudores de repente se atrasan y tú les explicas, oye, aquí hay negocio, se te va a cumplir, se atrasó un poco, y siempre es preferible continuar con el acuerdo, porque recuerden que aquí hay acreedores que si no se pagan con el acuerdo no se van a pagar con nada. Entonces, todos tienen tolerancia, por lo general, sobre todo los acreedores bancarios, que conocen muy bien los procedimientos concursales y saben cuáles son los efectos. Entonces, en mi experiencia, se puede alargar a menos que ya sea una crisis. Me pasó en una reorganización. En la pandemia teníamos una empresa reorganizada, estaba espectacular, era el retail, muchas tiendas, y resulta que vino el estallido social, después el COVID, y se perdió el negocio, y no tuvimos más opción que decir, sí, efectivamente no podemos seguir cumpliendo. Pero si no es así, todas las situaciones se pueden salvar dentro del mismo procedimiento. Perfecto. Y ahora sí que la última para Raúl. En relación a lo que nos ha señalado, ¿puede hacerse respecto de cualquier acreedor? Sí, también la estaba viendo desde Felipe. Felipe, gracias por la pregunta. A ver, sí, en realidad la ley no establece limitaciones, o sea, yo puedo demandar a cualquier persona por cualquier cosa. El punto es que tengo que tener un vínculo jurídico con él. O sea, evidentemente si es un acreedor tengo que tener un vínculo, pero no siempre ese vínculo es tan claro, o sea, tiene que ser un vínculo claro y nítido, diría yo. Por ejemplo, no podría ser una cesión, a lo mejor de crédito,
donde se diluya esa relación, o algunos títulos abstractos que en el derecho comercial se denominan títulos de crédito que no tienen una causa anterior. Entonces ahí podría haber algún problema. Pero si estamos hablando de arriendos, de contratos, cuestiones con proveedores, emisión de factura, que dicen relación con la prestación de servicio o no prestación de servicio, deudas con acreedores financieros, como señalaba la Paula, etcétera, sí, por supuesto, porque ahí la obligación es bastante clara, consta en un contrato, un acto jurídico, por lo tanto podríamos ejercerla respecto de cualquiera de esos acreedores. En los casos más complejos, como diría yo, donde se puede diluir un cheque por sí mismo, que no tiene causa, un cheque endosado, un tercero, ahí podría ser más difícil. Pero los demás casos, que es la frecuencia, o sea, lo más frecuente, diría yo, en relación con este tipo de situaciones, lo que nos ha tocado ver también durante todo mi ejercicio profesional, no habría problema, porque es una acción, las acciones de hecho, que van contenidas como mecanismo de inicio de un proceso y que después se traducen en una demanda, para decirlo en términos simples, pueden ser interpuestas de manera infinita, o sea, no hay limitante. El control que hace el juez es un control diferente. Lo que pasa es que en este caso sí podría haber un control mayor de parte del tribunal, porque estamos ante un fenómeno, como le he dicho, que nunca ha aparecido en Chile. O sea, no se tiene memoria, a lo mejor la gripe española, pero no creo que en esa época a los abogados se les haya ocurrido iniciar esta acción a principios del siglo XX, pero hoy sí, ya es muy conocido, entonces creo que los tribunales tienen una sensibilidad y una receptibilidad distinta. Les voy a dar la palabra para que se puedan despedir. Hay una última pregunta para Paula, pero antes de que Paula conteste, quiero hacer referencia a un par de preguntas que Macarena y Júbilos, sí, han hecho en relación a temas de la Ley de Protección del Empleo y causales de despido. Yo no soy abogada, estaba ahí hablando por interno con nuestra asesora María Paz Pinochet en este tema, y ya algo me he ido especializando con tanta minuta que nos manda para poder explicarlo, pero en relación a las preguntas, podemos después conectarnos con María Paz, pero lo que hoy día, o sea, lo que te puedo decir es que no solamente puedes despedir por acuerdo entre las partes, no por fuerza mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, el comentario, si es que cierra la concesión, ¿qué pasa? ¿Qué hago con mis trabajadores? Los tengo suspendidos y cerró mi concesión. Ahí habría que esperar el término de la Ley de Protección del Empleo, que es el 1 de noviembre, y ahí podrías ocupar otra causal. Pero ahora la causal que solamente tendrías que ocupar la causal de mutuo acuerdo. Esa sería la razón. Pero podemos ahondar más en la temática más adelante. Bien, Paula, para despedirte. ¿No había más preguntas? Me dijiste que había sí, la última pregunta y que te despide. Si te declaraste en quiebra, digamos que liquidación, ¿verdad? ¿Qué pasa con tu nombre, RUT personal y natural? No pasa nada con tu nombre RUT persona natural. O sea, a menos que tú seas aval de la empresa porque te transformas en deudor. Pero una vez rehabilitada la empresa, deja de ser deudor porque la deuda ya no existe. Bien. Te puedes despedir. 1.000.000 de gracias. Gracias, Máximo. Gracias, Javiera. Gracias a la Jessica, a la Jenny. Gracias a todos por esta organización. Se pasaron amorosos para capacitarnos en esta plataforma, a los que somos emigrantes digitales prácticamente. Les agradezco la instancia y a todos los participantes por escucharnos con calma. Yo espero haber sido clara, no haber hablado en castellano moderno para que se me entendiera, pero les agradezco mucho este espacio para poder contar un poco en qué consisten las soluciones en tiempos de crisis. Muchas gracias. Raúl. Gracias, Javiera. Lo mismo que la Paula, muchas gracias a todos, a Chica, por habernos dado la oportunidad de poner en conocimiento de los asociados, principalmente, que están trabajando este tipo de herramientas y situaciones para tratar de ayudar a la empresa. Eso es. La gracia también a Máximo, a ti, Javiera, a todas las niñas que están detrás, ¿no es cierto?, de esta plataforma, a los participantes, a los oyentes que han estado muy atentos. Y bueno, encantado de ayudarlo en lo que sea y en lo sucesivo. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer efectivamente a Paula, Raúl, Ramiro, María Paz, todos abogados que nos han ayudado a poder entregarles soluciones y herramientas en esta situación que es tan compleja. La verdad, no es fácil empezar a pensar qué hacer hacia el futuro.
ya son 6 meses que están las empresas del mundo gastronómico totalmente cerradas por orden de autoridad. Yo veo, y se hace más importante tener conocimiento de todas las posibilidades para ir tomando buenas decisiones hacia el futuro. Espero que esto pase pronto, podamos avanzar y podamos generar las condiciones para que podamos reactivar lo más pronto posible toda la gastronomía. Quiero agradecer, por supuesto, a FEDETUR, Jessica Canelos, por acompañarnos y darnos todo este soporte en la plataforma. Muchas gracias y también agradecerle a todos los participantes. Espero que haya sido útil. Les vamos a mandar la presentación y los contactos de los abogados también, y también el contacto de la abogada temas laborales para que puedan acercarse a ellos, conectarse y ver los que tengan necesidades, poder ahondar en alguna temática. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima reunión. Muchas gracias.